por permitirnos el privilegio de adorarle a través de nuestras súplicas, ser absueltos, recibir la remisión de nuestros pecados y responder en exaltación con cada una de estas aclamaciones después de las lecturas. Bien, así que hoy me corresponde la predicación de esta tarde y se me dio la tarea de exponer, de predicar acerca del artículo 11, que es el artículo que nos habla acerca de la justificación del hombre. Bien, pero antes de eso sabemos que nuestras confesiones de fe son subordinadas, están normadas por la norma mayor, así que me gustaría leer un pasaje introductorio para poder desarrollar el tema de esta tarde. Quiero que me acompañen a Romanos capítulo 1, un texto muy icónico, pero que nos dará el pie de inicio para todo lo que vamos a ver en este día. Romanos capítulo 1, versos 16 al 17. Bien, dice así la inmutable e inerrante palabra del Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Oremos al Señor. Padre todopoderoso y misericordioso, estamos delante de tu santo rostro, Dios, y no merecemos nada, pero te rogamos en esta tarde y noche que puedas abrir nuestros ojos para contemplar las maravillas de tu ley, que podamos meditar en ello, que podamos apreciar el gran tesoro que se nos ha entregado en tu palabra. Padre Celestial, que este conocimiento produzca el querer como el hacer, que cumpla lo que tú has ordenado para con tu mensaje, porque sé que de una u otra manera no volverá vacío. Te pedimos todo esto por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bien, el artículo 11, como bien lo dije, y lo leeré de inmediato, nos habla acerca de este tema tan, pero tan medular y tan precioso, que es la doctrina más atacada, más menospreciada y también lamentablemente más desconocida por los cristianos. Dice el artículo 11, somos tenidos por justos delante de Dios solamente por el mérito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por la fe y no por nuestras obras o merecimientos, por lo cual es doctrina muy saludable y muy llena de consuelo que somos justificados solamente por la fe y como más largamente se expresa en la homilía de la justificación. Amén. Bien, entonces, para que nosotros podamos entender las palabras de este pasaje, en este breve tiempo que tenemos para poder ver cada texto que implica, nosotros debemos partir por entender las palabras del apóstol que está ocupando y debemos comprenderlas a la luz del contexto judío de la justicia, de la palabra justicia. En primer lugar, las palabras hebreas, sedek o sedeká, son términos que comúnmente se traducen del griego como dikaio o dikaiosune, que son las palabras que se ocupan para justicia. Y este término griego que es el que nos importa para esta exposición y como aparece también en la antigua traducción del Antiguo Testamento, conocida como la Septuaginta al griego, este entendimiento, este concepto nos va a ayudar a comprender mejor cómo Pablo ocupa esta palabra ahora en este texto que hemos leído. También otro concepto que nos quiere hablar, que está de alguna manera relacionado, la palabra sedek, es la palabra mispat. Y mispat que viene de la misma raíz hebrea que significa juzgar o hacer justo o hacer justicia al otro. O también se puede traducir como pronunciar una sentencia. Y esto siempre tiene una connotación
en las Escrituras, cuando se ocupa la palabra mishpat, se ocupa en un contexto judicial. ¿Y cómo podemos saber eso? ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta? Podemos ver en pasajes como Ezequiel, capítulo 23, que se nos dice lo siguiente. 23, verso 24, dice así: los de Babilonia y todos los caldeos, y los de Pecod y Soa y Coa, y todos los de Asiria, con ellos jóvenes codiciables, gobernantes y capitanes, nobles y varones que montaban a caballos. Perdón, el texto es 23 y 24. Dice, sí, y vendrán contra ti carros y carretas y ruedas y multitud de pueblos, escudos, paveses y yelmos pondrán contra ti en derredor, y yo pondré delante de ellos el juicio, por sus leyes te juzgarán. Entendiendo esto, nosotros podemos comenzar a entender diciendo que por hacer justicia significa, entre otras cosas, ir en el socorro del desprovisto, corregir el abuso de los opresores y suplir las necesidades de quienes sufren las injusticias. Y esto mismo también nos dice la palabra del Señor. En Isaías capítulo 1, verso 17 dice lo siguiente: aprended y haced el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. También cuando en muchos casos la justicia trata sobre los beneficios de su distribución, nos habla también de derechos básicos, como por ejemplo en el pueblo lo que se pedía que se mantuviera, como los derechos básicos de pertenecer a la comunidad del pacto, como el vestido, la comida, el hogar. La justicia es en respecto a algo quizás más social. También se ocupaba esta palabra justicia. Y en niveles básicos, siendo los primeros receptores los más necesitados. Y esto lo vemos también en Salmos, cuando el salmista enfatiza en hacer justicia y equidad con el desvalido, con aquel que necesita de nuestro apoyo. Y también ese mismo énfasis vemos que habla de la justicia a nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. En muchas de sus diversas parábolas también habla de este concepto de la justicia. La Biblia misma, queridos, nos destaca el hecho de que la justicia está muy cerca del amor y de la gracia respecto de aquel que está desvalido. Al huérfano, a la viuda y al extranjero, como dice Deuteronomio capítulo 10, verso 18. Y esto se expresa mediante una acción de ayudar, el ser benevolente. Y de hecho esto es considerado por los rabinos y algo muy útil y necesario, como nos dice el caso de Eclesiástico capítulo 3 y Tobías capítulo 4, que dice que la limosna libra de la muerte. Este texto muy conocido y ocupado por los papistas para referirse a que a través de esto, a través, por ejemplo, justificar las indulgencias, nosotros podemos de alguna forma con el dinero ganar ese favor de Dios. Pero en el contexto hebreo donde se escribe Eclesiástico y Tobías no tiene nada que ver, porque dice que la limosna libra de la muerte en el sentido de hacer una obra de justicia. Es decir, el pueblo, el israelita, que no cumplía con las leyes ceremoniales, ni con el mínimo, que era una tórtola, prácticamente era fulminado o era expulsado de la comunidad de Israel o era ejecutado prácticamente. Entonces, a aquel que tenía más estaba obligado en tener misericordia con su otro hermano. Por eso dice, la limosna libra de la muerte. ¿De cuál muerte? De la muerte de la letra que de la ley. Entonces no tiene nada que ver con lo que los papistas han arguido en ese sentido. Y en este aspecto también, incluso en estos pasajes de los textos deuterocanónicos, nos habla acerca de ese contexto hebreo de la justicia. En estos casos se entiende por justicia como dar el socorro con respecto a la aplicación de la justicia. ¿Qué tenemos que hablar acerca de la justicia de Dios? ¿Qué podemos hablar con respecto a eso? Con respecto a la aplicación de la justicia en el tribunal de Dios, Dios dio instrucciones claras a la congregación de Israel. No harás injusticia en el juicio,
ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Y es ahí donde vemos esta palabra hebrea, sed. Juzgarás, zafat. Entonces, esta misma idea también vemos como se nos dice que el rey David administraba justicia y equidad al pueblo en 2 de Samuel capítulo 8, verso 15. Justicia y equidad administraba David al pueblo. Y se afirma también que Dios, y aquí es donde está la parte importante, queridos, que tomemos atención a estos pasajes, en Isaías 61 dice lo siguiente, si me acompañan. Isaías 61, verso 10. Dice así: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Y aquí la idea, queridos, de este pasaje, y ya empezamos a introducirnos a cómo Pablo está ocupando la palabra justicia en el Nuevo Testamento. Aquí la idea no es que Dios es justo y también salvador, sino que Dios es justo y por ende salvador. Es una consecuencia. De otro modo, Dios es salvador por cuanto es justo. Es decir, está significando que con ello que es misericordioso y fiel a ese pacto que Dios había establecido con su pueblo. Es el Dios de esta alianza que es fiel a sus promesas y a lo que ha establecido, que rescata a su pueblo y le trae salvación. En otras palabras, el justo Dios de gracia y de misericordia lo es no únicamente porque rescata a su pueblo, sino también porque Él preserva, aún a pesar de los pecados y del juicio que había venido sobre el pueblo en su momento. Nosotros somos muy rápidos para juzgar al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y decir, este pueblo terco, este pueblo tal, aquí y allá. Justicia, de alguna manera, nos exculpa porque la justicia ha sido satisfecha. Y así la justificación es aquel cambio de estado por el cual uno, que siendo culpable delante de Dios y por tanto bajo la sentencia condenatoria de la ley y merecedor de nada más que el eterno juicio, el estar apartados eternamente de la presencia de Dios, recibiendo la plenitud de su fervor, es declarado justo. Porque esto es el infierno. Muchas veces tenemos una visión influenciada por la comedia de Dante, por la cultura popular, de que hay de alguna forma demonios con horquillas, con lanzas, torturando a la gente. Pero en realidad lo que la Biblia describe en sus términos, como Dios ha establecido el infierno, es lo que hace arder el infierno, es la misma ira de Dios en su totalidad. Muchos han contado experiencias de haber subido al cielo o haber estado muertos un par de segundos después de un accidente, y son enfrascados estos creyentes de un amor tan envolvente, tan inexplicable, tan poseedor de uno mismo, del alma de aquel que está contemplando esta hermosura. Bueno, ahora imaginen eso a la inversa. Toda la ira, todo el enojo de Dios, de la justicia sobre el pecador no arrepentido, está sobre esa persona que ha sido sentenciada al infierno. Esa es la perfecta ira de Dios. Entonces, Dios provee, a través de Cristo, nos ha dado un nuevo derecho. Lo que nos enseña la doctrina de la justificación es que ahora tenemos derecho a todas las bendiciones que Cristo ha adquirido para su pueblo por su eterna
satisfacción. Entonces, la doctrina de la justificación por la fe es aquel aspecto de la gracia que pone de manifiesto en todo su esplendor, en toda su majestad, la justicia de Dios, tanto en su actuar como en su sacrificio. Y eso es lo que nos habla el precioso capítulo de Romanos que acabamos de leer, porque la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Pero más adelante, en la misma epístola de Romanos, en el capítulo 3, del verso 21 al 22, nos dice lo siguiente. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dice el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Y como también es la justificación, es aquel acto de retribución por los pecados para la satisfacción de la propia justicia de Dios el Padre, como nos evidencia más adelante en este mismo capítulo, pero en el verso 25 al 26 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Y hay una palabra aquí bien peculiar en el griego que es pasar por alto, que es muy similar, no lo digo que sean la misma raíz en cuanto al hebreo original, pero es la misma palabra, es como la misma connotación que tiene la palabra Pascua, Pesach, que significa pasar más allá. Y a eso es lo que nos apuntaba la Pascua. Como dice el apóstol Pablo, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada, ya ha sido entregada por nosotros. Entonces, esto nos coloca, además, en una nueva posición legal. Nos pone en un nuevo estatus respecto del estado natural en el que nosotros nos encontramos a causa del pecado, en esa inhabilidad total. Se trata de una obra de la gracia soberana de Dios, de la cual somos hechos partícipes solo mediante la fe en Jesucristo. Como dice Efesios, por gracia sois salvos, por medio de la fe. La justificación por la fe no consiste en una actividad divina en la cual los pecadores somos hechos justos ante Dios, sino que es un pronunciamiento de que esta persona es justa. Es un pronunciamiento judicial que es muy distinto, que declara que somos justos delante de Él en relación a la ley divina. La justificación nunca significa ser justo, sino que declarar que alguien es justo. Por ejemplo, cuando Lucas narra las afirmaciones de Jesús tocante a Juan el Bautista, nos dice lo siguiente. ¿Qué podemos decir de Lucas? En capítulo 7, verso 29, dice así. Y todo el pueblo, aunque me gustaría tomarlo un poquito más atrás, las palabras del Señor, desde el 27 hasta el 29, dice, y este es del quien está escrito, he aquí envió mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre de los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Justificaron a Dios. El pueblo no hizo justo a Dios. No, claro que no. Sino más bien ellos reconocieron que Dios es justo y que reconocieron su justicia por medio de las palabras del Señor. Que la justificación es un asunto principalmente de carácter forense. Es algo que está externo a nosotros. Nosotros no fuimos a la gracia cayó sobre nosotros. Y eso es lo que también nos ilustra, por ejemplo, cuando nosotros como anglicanos bautizamos a través de la efusión,
que nos demuestra de alguna manera ilustrativa cómo la gracia es derramada sobre el creyente. Así es, nosotros no fuimos a la cruz, a la cruz de Cristo para ser justificados, sino que por el Espíritu Santo aplica esta redención obrada por el Señor Jesucristo, y ahora nosotros podemos abrazar a nuestro Señor, ver su belleza, ver lo valioso e incomparable de la cruz y creer. Entonces nosotros no fuimos a esa gracia, sino que la gracia cayó sobre nosotros. Entonces es esto, la justificación es totalmente diferente a esta antítesis que he mencionado hace un rato. ¿Cuál antítesis? La condenación, algo totalmente distinto. El apóstol Pablo hace una pregunta para aquellos que han recibido esta justificación. Y este texto es muy, muy conocido, lo leeré de inmediato. Dice así, porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios si es Él el que justifica? ¿Quién es Él que condenará? Cristo es el que murió, más aún Él que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El que intercede por nosotros. Todo esto es como si Pablo estuviese diciendo, ¿quién va a acusar a aquellos a quienes Dios absuelve? ¿Quién va a condenar a aquellos a quienes Cristo defiende y protege? Justificar quiere decir absolver al que estaba siendo acusado, como si hubiera probado su inocencia. Todos aquellos papeles limpios de Cristo, toda esa vida, no solamente su muerte, sino que toda esa vida perfecta, que como dicen los padres de la iglesia, que Cristo en su encarnación pasó por todas las etapas del ser humano para santificar cada área de nuestra existencia, todo eso más su muerte en la cruz nos es adjudicado. Todo eso nos es imputado. Mientras nosotros nada más ponemos el material de prima para trabajar, que es el pecado, nosotros recibimos justificación. Así como lo vemos en la naturaleza, que cada vez que nosotros exhalamos contaminación, monóxido y todo lo demás, y la vegetación lo devuelve con oxígeno que nos da vida, así la cruz de Cristo nos ha infundido nueva vida, nos ha infundido esa justificación. Entonces, amados, ¿qué testimonio más grande de la gracia de Dios tenemos ante nuestros ojos? ¿Y cuáles son los beneficios, las delicias que podemos, el deleite que podemos encontrar en esta justificación? Es que en este primer punto nosotros podemos observar ese deleite y la gloria que se encuentra en esta doctrina, la justificación. Hay perdón de todos nuestros pecados y de todo el castigo. Es una obra tan perfecta que es como si uno jamás hubiese cometido pecado, porque cuando nosotros estemos delante del tribunal de Dios el Padre nos verá con los lentes, por así decirlo, de la justicia de Cristo. No mirando, no pesando, como dice la hermosa confesión de la comunión en el libro, no pesando nuestros pecados, sino que viendo los méritos de Jesucristo, que han sido adjudicados como nuestros. Lo que Cristo hizo, eso es mío. Es como si yo lo hubiese hecho. En la justificación hay este perdón. Solo aquellos que han sentido el pecado como una carga pesada y han probado la amargura de este pecado, saben lo que yo estoy diciendo y lo que conlleva. Este perdón es perdón eterno. Dios nunca trae a nuestra memoria los pecados para ejercer su ira condenatoria sobre ellos de nuevo. Aquellos que una vez han sido justificados, nunca más volverán a ser indignos y despreciables de nuevo, sino que sus pecados permanecerán eternamente perdonados. ¿Qué nos dice esta preciosa profecía para ya cerrar?
profecía de Jeremías, capítulo 31. Que nos habla acerca de la fidelidad que continuaría no solamente en ese pacto, en el momento en donde Jeremías estaba recibiendo esta profecía, sino que esta se perpetuaría. Nos habla acerca de esta continuidad del pueblo de Dios. Dice el verso 30. Perdón, verso 27. He aquí vienen días, dice Jehová, en el que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirá más los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todos los hombres que comieren las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui como un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más, dice, ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, dice, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amados, aquí tenemos una preciosa promesa. Dice, cuando el Señor le da la ley a Moisés, le da la ley y le dice que todo este rollo de la ley expresada en ordenanzas, que encontramos en Levítico, Deuteronomio y en todas las otras partes donde se confirma, la pone al lado del arca para que esté de testigo contra el pueblo. Pero dice que posteriormente Colosenses dice lo siguiente, que después de la cruz ha sucedido algo. Dice Colosenses 2, anulando el acta de decretos que nos era contraria, cargándola, clavándola en la cruz por nosotros. Esto es lo que hemos recibido, amados. Y este es el evangelio que nosotros debemos predicar. Lo que de alguna manera cautivó el corazón de un duro e impío vendedor de esclavos, alcohólico. Ahora podría decir sublime gracia, que a un pecador, que a un infeliz salvó. Este mismo evangelio de la justificación por la fe fue la que cautivó y la que transformó el corazón de un papista recalcitrante como Hugh Latimer, para que cuando le llegara la hora de morir por esa fe una vez dada a los santos, le dijera a su compañero: Maestro Riley, tenga buen ánimo, porque lo que hoy encenderemos una vela en Inglaterra que confío que jamás será apagada. Amados, que estemos aquí, ese es el cumplimiento de esa oración, porque Dios ha tenido misericordia. Sigamos, Iglesia Cristo Rey, predicando el evangelio de la justificación por la fe sola. Que el Señor bendiga su santa palabra. Demos gracias al Señor orando. Padre todopoderoso y misericordioso, bendito eres tú, y mis palabras no son suficientes para exponer la grandeza, la belleza de toda esta obra que has hecho a través de Jesucristo, que has venido a aplicarlas a nuestros corazones por el Espíritu Santo. Padre, te pido que pongas en nosotros un deseo de poder indagar más en esta hermosura, Señor. Te agradecemos porque nos has dado un vislumbre de ello. Padre Celestial, aplica esto en nuestros corazones, que no demos la gracia por sentado, Señor, sino que podamos contemplar el gran costo que tuvo en la cruz del Calvario, y que de esta misma manera, de lo que hemos oído, de lo que han palpado nuestras manos, de lo que hemos visto, de eso
debemos hablar, Señor, que por gracia hemos recibido, por gracia también debemos dar. Enséñanos y perdónanos cuántas veces, Padre Celestial, hemos permitido el letargo espiritual en nuestras vidas por no tener la conciencia y perder el asombro a lo que tú has hecho por nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor bendiga su santa palabra.